Hoy te presentamos a Irma Vila, magíster en limnología, y a la profesora Viviana Montesino, quienes nos hablarán sobre la escasez hídrica. Estudié limnología, que es el término que implica el conocimiento, el estudio de todos los sistemas acuáticos, desde los más superficiales a los más profundos. Lo que hoy, ya desde 1971, en la reunión en Ramsar, que Chile afirmó, se conoce con el nombre de humedales. Chile aceptó colocar humedad desde los profundos lagos araucanos, ya de origen de glaciación y volcanismo, a las lagunas costeras que generalmente son de muy baja profundidad. Y en los últimos años yo puse mucho énfasis en la zona altoandina, ya especialmente en el altiplano, donde hay sistemas que son únicos en el mundo, entre ellos el lago Chungará, que es el lago de mayor profundidad, digamos, altiplánico, hasta la fecha conocido. Mi tema más cercano son las microalgas marinas, también las microalgas de aguas continentales, digamos, y muchos aspectos que tienen que ver con la limnología. Pero el objeto principal de mi investigación es el fitoplancton, algas unicelulares, su fisiología, su taxonomía, cuál es su productividad, todo lo que tiene que ver con fotosíntesis y el efecto de la radiación. Yo he trabajado mucho en bioóptica, que tiene que ver con la interacción entre la biología y la física. Estas algas, como son biomasa, digamos. Yo estudio esa biomasa en el agua y la mido como clorofila. En el tiempo se ha desarrollado una tecnología para medir esta clorofila desde los satélites. Entonces eso se llama imágenes de color del océano. Me interesé también en el tiempo en lo que son los servicios ecosistémicos del océano costero y en las cuencas. Si yo pudiera definir mi especialidad, yo creo que soy bastante especialista en el sistema de la corriente Humboldt, sobre todo en las áreas de surgencia. También he trabajado en los fiordos y en los canales australes, es decir, de Puerto Montt al sur. Participé en muchas expediciones, mar abierto y en los fiordos. Así que eso resume así en 5 minutos lo que son como 40 años de trabajo. ¿Cuáles son las consecuencias del estrés hídrico en los ecosistemas acuáticos? Yo creo que el primer efecto, si un río disminuye su caudal, los ríos que no tienen glaciares, digamos, porque nosotros sabemos que hay derretimiento de glaciares y supongo que esos ríos están aumentando su caudal. Pero aquí en las áreas más áridas, si un río disminuye su caudal o desaparece estacionalmente, por ejemplo, por periodos largos, tiene consecuencias para el funcionamiento de toda la cuenca. O sea, un río no tiene ninguna importancia, sino que lo que importa es la cuenca completa. Después, que un río no llegue al mar tiene consecuencias con el océano costero. Y eso es bastante complejo porque hay muchos procesos y mucha fauna o flora o lo que sea que depende del ingreso de esta agua dulce y del aporte de nutrientes. Yo creo que ese es el primer efecto. El segundo efecto es que los cambios en los flujos de estos ríos afectan a las poblaciones ribereñas, es decir, a la flora, por ejemplo, que vive alrededor de los ríos y al ventos, ¿no? Y pueden aparecer especies no deseables. Si disminuye el caudal, también disminuye el oxígeno. Si disminuye el oxígeno, obviamente los animales van a depender de ese oxígeno y se van a eliminar. Pero también puede aumentar la eutroficación y la temperatura. Entonces, si aumenta la temperatura, hay cambios para toda la vida, para toda la biota, y también la transparencia del agua, etc. A nivel de los lagos, yo diría que lo mismo que para los ríos, pero además tiene efectos ecosociales, que hay poblaciones ribereñas, hay efectos muy importantes a nivel de la sociedad. Ahora, si disminuye la escorrentía o el nivel de los ríos, lo que sea, cambia la penetración de la luz. Y que disminuya la penetración de la luz va a afectar a la vegetación, pero también va a afectar al vento. Otra cosa que se produce es que cuando hay eutroficación aumenta la cantidad de carbono orgánico disuelto. Y el carbono orgánico disuelto a veces es coloreado. Entonces los ríos o los teros o lo que sea se ponen de un color como de té o cafezoso amarillo, que son las sustancias húmicas. Esas sustancias húmicas son muy recalcitrantes y es un tema
completamente en sí mismo, digamos, de si aumentan estas sustancias en los ecosistemas acuáticos. Ahora, si hay menor dilución por falta de agua, va a haber más nutrientes, va a haber más contaminantes, va a haber más eutroficación, todo va a ser hacia arriba, digamos, ¿no? Finalmente, lo que yo quería decir es que se producen cambios en la alcalinidad por efecto del equilibrio de los carbonatos. La alcalinidad entonces va a producir cambios en el pH y va a haber acidificación. La acidificación afecta principalmente a las comunidades microbianas. ¿Qué se prevé para los ecosistemas acuáticos de clima mediterráneo en Chile? Porque Mediterráneo, la traducción, digamos, el concepto es con estacionalidad, pero y quizás sería mejor que hablar de semiárido, porque esta mediterraneidad se está perdiendo en los sistemas áridos y semiáridos, donde la lluvia es cada vez más escasa. Y en estos sistemas, en los semiáridos, generalmente, donde hay sistemas que son alto andino, nacen en la alta cordillera, también dependen de la acumulación de nieve. El Elqui depende fundamentalmente por la escasez de lluvia, que es cada vez mayor año a año, de la acumulación de nieve en la alta cordillera, que es la que, digamos, se derrite durante la primavera-verano, la que origina, digamos, el caudal mínimo que están teniendo estos sistemas en la actualidad. Nieve que pasa a ser en los ríos más al sur, desde el Maipo hacia el sur, el Aconcagua también, que tienen un régimen mixto, ¿ya? De pluvio nival. Por eso que la nieve en los sistemas, digamos, semiáridos es tan importante, porque la pluviosidad ha sido año a año menor. ¿Ha observado cambios en los cuerpos de agua debido a la escasez hídrica? De mi experiencia, estos cambios comenzaron hace mucho tiempo, pero no por la escasez hídrica, sino que por el uso del agua, por las hidroeléctricas, por los canales de regadío, por la propiedad del agua. Entonces tenemos ríos que se secaron o disminuyeron a cero, no producto de que teníamos pocas lluvias, no por efectos naturales, sino que por efectos antrópicos. Y eso te digo que hace 30 años, 40 años, de los 80. Trabajamos mucho en el embalse Rapel, por ejemplo, ¿no? Y en otros embalses. Entonces, el efecto del embalsamiento del agua, la retención y los aportes al mar ya fueron importantes en los años 80 o 70. Y además que el uso en la agricultura intensiva es lo más importante. ¿Cómo varía el estrés hídrico en el planeta? Es regional, va a depender de los climas, va a depender de la población humana, es muy distinto en las distintas regiones del mundo, entonces los índices deberían ser muy locales. Obviamente que el estrés hídrico va a ser distinto ya entre el norte y el sur del país, es muy diferente. Y el sur yo creo que todavía yo no hablaría de estrés hídrico desde la zona de los ríos al sur. No, hay otros problemas relacionados con los sistemas acuáticos, pero no estrés hídrico. Contaminación, hubo un problema con un alga, la didimofenia, no sé si lo escucharon alguna vez, que empezó, digamos, a invadir los sistemas y que es muy dañina. ¿Algo que nos quiera compartir, profesora Vivian? Desde la pandemia estoy trabajando en un libro que se llama Mujer y Mar y otras cosas, pero fundamentalmente quiero plasmar en ese libro mi experiencia como mujer embarcada en los cruceros y participando de esta actividad en terreno, digamos, y mi experiencia también en los comités en los que he participado. Bueno, y entonces eso se complicó bastante y me puse de acuerdo con otra colega que sabe mucho de pesquería. Entonces el libro hoy día en realidad tiene que ver no solo con plancton, sino que también con pesquería y con algunos predadores topes, como por ejemplo los lobos marinos, que es la especialidad de mi coautora. ¿Algún mensaje que nos quiera compartir, profesora Irma?
es muy importante que ustedes estén haciendo videos en relación con los sistemas acuáticos y la protección de los sistemas acuáticos. Hoy día, junto con el resto de la humanidad, están en peligro, especialmente por el incremento de la población humana, el incremento de la construcción habitacional, y también una cosa que yo critico mucho es la falta de educación hacia la conservación, especialmente de los sistemas acuáticos. Existe esa mala visión, esa frase tan inconveniente que dice el agua se lo lleva todo. Entonces uno va a un río, ve hasta neumáticos flotando, todo de pronto se bota al agua. Y mi crítica es hacia canales comunicacionales, especialmente la televisión, porque no costaría nada poner 15 minutos, ya media hora al día, con algo de educación ambiental.